¿Sabías que aplicar una norma ISO puede ser la diferencia entre un servicio de TI promedio y uno realmente resiliente y confiable? Hoy no solo vamos a hablar de eso, vamos a descubrir cómo hacerlo realidad de la mano de alguien que lo ha vivido, enseñado y aplicado en múltiples industrias. Mi nombre es Angélica Jiménez y te doy la bienvenida a este webinar titulado Más allá del cumplimiento, el verdadero aporte de los estándares ISO a los servicios de TI. Un espacio diseñado especialmente para quienes desean ir más allá del checklist y transformar la gestión de servicios en una verdadera ventaja estratégica. Nuestro invitado de hoy es ingeniero industrial con múltiples másteres en disciplinas claves como gestión de riesgo, seguridad de la información y continuidad de negocio. Ha sido auditor e implementador líder en más de 30 normas internacionales, asesorado a organizaciones en toda América Latina para mejorar su resiliencia, alinear TI con el negocio y lograr que los estándares ISO generen un impacto real y sostenible. Pero su aporte va más allá del conocimiento técnico. Él conecta los marcos ISO con los desafíos reales que enfrentamos en las diferentes áreas de la organización. Y lo hace con una claridad que inspira acción. Hoy nos compartirá casos, buenas prácticas y ejemplos concretos de cómo aplicar estas normas más allá del cumplimiento, para convertirlas en herramienta de transformación. Porque como bien dice esta frase que resume su enfoque, cumplir una norma es solo el inicio. El verdadero valor está en cómo transformas tus servicios con ella. Con ustedes, Carlos Flores Roca. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar el día de hoy con ustedes y poder conversar, ¿no?, sobre los estándares ISO y el verdadero aporte desde la perspectiva tecnológica que estos nos pueden dar y generar valor. Yo quiero partir primero de la palabra generar valor, ¿no? Muchas veces hay organizaciones que su objetivo es la certificación. El día de hoy vamos a hablar de estándares certificables. Sin embargo, la certificación debe de ser una consecuencia de que el sistema o los sistemas realmente nos demuestran que aportan a la generación de valor y de qué manera deben de aportar a la generación de valor, principalmente alineando estos sistemas al propósito y dirección estratégica de la institución. Si el sistema no me permite tomar decisiones que generen un beneficio para el logro de la dirección estratégica, posiblemente ese sistema, el alcance del sistema que nosotros hemos determinado, no está correctamente bien diseñado. Y también el sistema de gestión nos tiene que permitir prevenir y detectar eventos no deseados en materia de los servicios tecnológicos, la seguridad de la información y de la continuidad del negocio. Entonces, vamos a ir recorriendo de una manera general hasta una manera específica de lo que es la ISO. Yo, como bien Angélica lo mencionó, he tenido la oportunidad de cultivarme en diversos estándares internacionales ISO y poderles relatar a ustedes los beneficios que traen estos estándares en las distintas organizaciones. Lo primero que nosotros tenemos que partir es de lo que es un estándar ISO, ¿no? Yo defino el estándar ISO con una palabra: capacidad. Los estándares ISO deben demostrar capacidades, te ayudan a demostrar una capacidad. Así como hay estándares ISO que te permiten demostrar la capacidad de brindar servicios tecnológicos adecuados, o un estándar como la ISO 27001, que te ayuda a demostrar la capacidad de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos críticos de información que podemos tener, o un estándar ISO 22301 que te permite demostrar la capacidad de resiliencia que puedes tener ante eventos disruptivos. Entonces, cada estándar ISO está alineado a una capacidad. A la pregunta: Carlos, ¿y estas capacidades son independientes o se pueden integrar? Las capacidades se pueden integrar.
podemos tener un sistema integrado con estas tres normas y aproximadamente el nivel de integración promedio que podríamos tener podría ser entre un 40% o entre 35 y 40% de integración entre estas tres normas, eso dependiendo también un poco de la naturaleza del negocio, ¿no? Y en el cual nos podamos encontrar. Pero estas normas ISO que vamos a ver el día de hoy se derivan de necesidades que se van teniendo en el mercado, necesidades que van teniendo las organizaciones y que el Organismo Internacional de Estandarización las identifica, establece comités, se, se establece una intención de una norma y hasta llegar a la publicación. Para ello, el objetivo, como les dije, no es el poder cumplir solamente con el estándar, ¿no? Hay un término que nosotros lo definimos como requisitos aplicables, cumplir con los requisitos aplicables. Y ese término, requisitos aplicables, no solamente se menciona en la norma, sino se establece dentro de las políticas de los sistemas de gestión. Y veamos qué es un requisito aplicable. Un requisito aplicable no es solamente los requisitos de la norma. Un requisito aplicable también es los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos contractuales, los requisitos de los clientes, los requisitos implícitos, ¿no? Entonces tenemos una serie de requisitos que los llamamos aplicables, que nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestros sistemas de gestión para que realmente el sistema de gestión pueda cubrir las expectativas de distintas partes interesadas que interactúan con estos requisitos. Pero adicional a ello, no, el objetivo principal de estos sistemas de gestión es que mejoren nuestra eficiencia, el correcto uso de los recursos, el logro de los objetivos, ¿no? El que podamos evidenciar y generar confianza a nuestras partes interesadas o público de interés con respecto a la seguridad de la información que podemos tener, a la calidad de los servicios, ¿no? Esta calidad de los servicios que podrían traer relaciones mutuamente beneficiosas de largo plazo. Entonces, no solamente, como lo dijimos inicialmente, busquemos, ¿no?, cumplir con el estándar, sino realmente encontremos el valor. Yo he tenido la oportunidad de auditar múltiples sistemas de gestión en estos estándares y lamentablemente yo veo que hay instituciones que hacen un sistema solamente para poder decir que tienen una certificación. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es buscar que una organización se vuelva sostenible desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva social, desde la perspectiva ambiental, ¿no? Y haga sostenible el negocio y a la vez también haga sostenible su permanencia en el negocio. Con respecto a los estándares que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El primer estándar que tenemos nosotros acá es el estándar ISO 20000, parte 1, publicada el año 2018. Esta norma nos habla de los requisitos de los sistemas de gestión de servicios de TI, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión de servicios de TI, podríamos estar hablando de diversos tipos de servicios de TI, como por ejemplo, soportes de TI, servicios en la nube, ciberseguridad, ¿no?, gestión de redes, desarrollo, análisis de datos, ¿no?, aplicaciones, gestión de aplicaciones, etc. Entonces, tenemos múltiples servicios de TI. Ahora, si bien es cierto, hay organizaciones que van teniendo cada vez más una mayor dependencia tecnológica, pero algunas personas dirán, pero Carlos, esto podría ser demasiado extenso, ¿no? Y hay organizaciones que en este momento no pueden tener la capacidad operativa, económica, la infraestructura tecnológica, etcétera, para poder, pues, incorporar todos estos servicios de tecnología de la información dentro de un alcance ISO 20000.
La respuesta es que toda organización define un alcance a su sistema. Entonces, el alcance está basado en los servicios. Por consiguiente, ustedes pueden determinar los servicios críticos que tienen dentro de su organización y asegurar, ¿no? la calidad, ¿no? y la confiabilidad de ese servicio en el marco de la ISO 20000. No es necesario ir con todos los servicios, podemos establecer un catálogo de servicios y determinar qué servicios van a ser los que en este momento, bajo la capacidad que tiene la organización, nosotros podríamos implementar un sistema de gestión de servicios de TI. Con respecto a la ISO 27001, versión 2022, el año 2022, finales del 2022, fue un año bastante importante desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? El año 2022, si la memoria no me falla, noviembre, diciembre del 2022, se publicaron de manera simultánea 3 estándares internacionales de la familia 27000, ¿no? La ISO 27001, que es la norma de requisitos asociados con la seguridad de la información, la ISO 27002, que está asociada con los controles de seguridad de la información, y la ISO 27005, que está asociada con la gestión de riesgos de seguridad de la información, ¿no? Esas 3 normas salieron publicadas en simultáneo, ¿no? Y eso generó una buena acogida de las organizaciones que están certificadas o en vías de la certificación de estos estándares. Y en esencia, la ISO 27001, ¿no? Busca proteger, ¿no? estos activos de seguridad de la información a través de, primero, la adecuada identificación de estos activos, ¿no? Toda organización tiene una serie de activos, ¿no? Pero hay activos de seguridad de la información que pueden ser críticos para la dirección estratégica, ¿no? Volvemos al término críticos como herramienta de generación de valor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en un sistema de gestión de seguridad de la información en aquellos activos que posiblemente ante una afectación o un incidente o un desastre asociado a la tecnología podrían afectar la dirección estratégica de nuestra institución, ¿no? Y estos activos, ¿no? Vamos a determinar escenarios en los cuales podrían haber amenazas, ¿no? que generen riesgos y vamos a establecer controles, ¿no? El estándar tiene un catálogo de controles, ¿no? que nosotros vamos a tener que determinar cuáles de todos estos controles tecnológicos, físicos, controles administrativos que podamos encontrar, son los controles pertinentes para poder mitigar estos riesgos y tenerlos dentro de un nivel aceptable para las actividades que desarrollamos. Y tenemos también el estándar ISO 22301, que es el sistema de gestión de la continuidad del negocio, un estándar del año 2019. Este estándar lo que busca es evidenciar, ¿no? que una organización puede evidenciar su capacidad de resiliencia, ¿no? La capacidad de resiliencia, ¿no? está determinada en un tiempo de recuperación objetivo, ¿no? que tienen que tener las organizaciones ante eventos disruptivos, ¿no? y cómo a partir de la identificación de un evento disruptivo, cuáles son las estrategias de continuidad que va desarrollando la organización con la finalidad de poder lograr recuperarse en ese tiempo objetivo. Entonces, en la primera norma estamos hablando de servicios de tecnología, segunda norma estamos hablando de seguridad de información con respecto a los activos críticos de seguridad, y la tercera estándar estamos hablando de estrategias para recuperar los servicios, ¿no? en tiempos oportunos, ¿no? Entonces, a la pregunta también, estos estándares entre los 3 conversan muy bien, ¿no? Yo puedo tener servicios de tecnología. Estos servicios de tecnología cuentan con activos críticos de información que podrían generar una indisponibilidad de estos servicios, y en caso que estos servicios
se genera una indisponibilidad, tengo que establecer estrategias, ¿no?, de continuidad para poder recuperarme o reanudar los servicios en un tiempo oportuno y esto no me genere ningún tipo de afectación o impacto estratégico, operativo, legal, contractual, financiero, etcétera, ¿no? Bueno, eh, dentro de lo que nosotros llamamos los sistemas de gestión, los sistemas deben de contar con un ciclo PHBA, ¿no? Si nosotros hablamos, ¿qué es lo que hace característico a un sistema de gestión? Es que dentro del sistema de gestión se tiene que ver la composición del ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Si nosotros, de estos tres estándares que estamos hablando, que tienen la misma estructura de alto nivel, es decir, se componen de 10 requisitos o de 10 capítulos, eh, los capítulos, nosotros cuando implementamos un sistema de tecnología, o cualquiera de los tres sistemas que estamos hablando, eh, se implementa del capítulo 4 al capítulo 10. Entonces, en la fase de planificar, nosotros podemos tener el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, ¿no? Y el capítulo 7. En la fase del hacer tenemos el capítulo 8. En la fase del actuar, en la fase del verificar tenemos el capítulo 9 y en la fase del actuar tenemos el capítulo 10, ¿no? Entonces, estas normas podemos llegar a la conclusión que inciden mucho en la planificación, ¿no? Entonces buscan, ¿no?, una adecuada planificación dentro de las organizaciones para que los servicios se puedan dar de una manera adecuada y cumpliendo los requisitos aplicables, que los activos críticos de la información se encuentren disponibles y no se genere ningún tipo de incidente, o que estemos preparados, ¿no?, para cualquier evento disruptivo, ¿no?, que afecte la disponibilidad de los servicios. Entonces, inciden mucho en la planificación, pero cuando nosotros decimos incidir mucho en la planificación, a mí me lleva también una reflexión. La mejor manera de planificar es establecer una cultura. Entonces, si nosotros no tenemos una cultura enfocada a la satisfacción del cliente con respecto a la relación de los servicios de tecnología, si no tenemos una cultura de seguridad de la información, si no tenemos una cultura, ¿no?, de continuidad operativa o continuidad del negocio, entonces esto no va a funcionar, ¿no? Entonces es importante salir de ese núcleo tecnológico, ¿no? Un sistema de gestión no lo hace un experto en tecnología solamente, ¿sí? Lo hace un conjunto de personas. Entonces, nosotros podemos estar muy bien capacitados en componentes tecnológicos, sin embargo, no solamente la expertise técnica es lo que va a hacer que este sistema de gestión sea viable. No va a ser así. Necesitamos, por ejemplo, si estamos hablando de una cultura y esa cultura lo que me va a ayudar es a que el sistema se mantenga, necesito áreas como capacitación, necesito áreas como el área de comunicaciones, ¿no? Necesito áreas como recursos humanos, etcétera. Entonces, veamos que para nosotros es crítico incorporar en la planificación a todos los entes o todos los procesos necesarios que van a constituir nuestro sistema de gestión en el marco de estos tres estándares. Hay que definir también objetivos, objetivos de los sistemas alineados a los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Me doy también mucho cuenta en algunas organizaciones que cuando estoy auditando, generan objetivos para los sistemas y yo les pregunto un poco sobre la construcción de estos objetivos. Ellos me hablan de repente marco metodológico bajo el cual, ¿no? Mesas de trabajo que han podido hacer, pero luego les hago la siguiente pregunta, que es, ¿y estos objetivos me podrías indicar cuál de estos objetivos aporta a qué objetivo estratégico institucional, ¿no? Y ahí se genera un quiebre, ¿no? Cuando ya la persona
solamente se encapsula en su sistema de gestión y no ve que ese sistema de gestión debe de generar valor, ¿no? Entonces, y la manera que yo voy a poder demostrar y a la vez mi alta dirección va a poder demostrar su liderazgo y compromiso es cuando alinea un sistema de gestión al propósito y dirección estratégica de la institución que están establecidos en los objetivos estratégicos. Una buena planificación nos va a permitir a nosotros también haber hecho un análisis de cuáles son los procesos necesarios, ¿no? Como ya le hemos dicho, rompamos el mito que al ser estos sistemas muy especializados, solamente todo va a depender de un área de tecnología de la información o de TIC, ¿no? No es así. Estos sistemas especializados merecen personas especializadas en distintas habilidades, no solamente las tecnológicas, ¿no? En habilidades humanas, en habilidades financieras, porque si esto sin recursos no va a ir a ninguna parte, ¿no? Etcétera, ¿no? En la fase del hacer vamos a tener también la fase de la operación. ¿A qué me refiero? Estos sistemas, considero que el núcleo principal de estos sistemas de gestión en la fase de planificación es la gestión de riesgos, ¿no? Anteriormente, esto les hablo del año 2012, los estándares ISO, su enfoque de prevención estaba asociado solamente en acciones preventivas. Luego, en el año 2012, se incorporó el marco de gestión de riesgos como parte de la fase de planificación. Entonces, si nosotros vamos a planificar objetivos, si nosotros vamos a planificar tratamientos a riesgos, tenemos que haber identificado adecuadamente riesgos, ser consciente del nivel de exposición que tenemos nosotros como organización y podernos nosotros prevenir ya eventos que posiblemente han podido suceder como posiblemente eventos que no hayan podido suceder. Y ya en la fase del hacer, nosotros vamos a ejecutar todo lo que nosotros hemos establecido en el marco de nuestros sistemas. Por ejemplo, si el objetivo de un sistema de gestión de servicios de TI es poder velar por la satisfacción del cliente relacionado con los servicios de tecnología de la información a través del cumplimiento de los requisitos aplicables, entonces nosotros vamos a tener que haber identificado controles, ¿no?, de revisión, verificación, de validación, que nos permitan a nosotros, dentro de los procesos, asegurarnos, ¿no?, que estamos cumpliendo con los requisitos aplicables. De la misma manera, en seguridad de la información, hemos implementado controles, hemos planificado controles que ya en la fase de hacer los estamos ejecutando, estos controles del catálogo que tiene el estándar ISO 27001 de estos 93 controles que tenemos, ¿no? Y vamos a tener que ejecutarlos dentro de los procesos, ¿no? Hay que identificar no solamente qué control puede ser el aplicable, sino también qué proceso debería ser el responsable de la ejecución de este control y qué tipo de evidencia es la que tendría que quedar producto de la ejecución de este control. Y como parte de la fase del hacer en un estándar de continuidad de negocio, es poder haber identificado, ¿no?, los servicios críticos que tenemos en la institución, los recursos críticos que podrían hacer que estos servicios se vean indisponibles y haber establecido estrategias, planes de continuidad y haber desarrollado los ejercicios respectivos para poder evaluar la capacidad que tienen estos planes, ¿no? La capacidad, porque el tipo de negocio puede variar, nuestros servicios pueden ser mucho más recurrentes y posiblemente cuando un evento disruptivo suceda, el plan de continuidad no tenga la capacidad necesaria para poderme permitir reanudar a un mínimo aceptable, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en la fase del hacer. En la fase del verificar, yo creo que las tres normas manejan casi el mismo estándar, ¿no? ¿Cómo verificamos? A través del monitoreo, indicadores, por ejemplo, informes. Punto importante,
eh, y lo he comentado en algunas oportunidades, he visto bonitos informes, he visto informes con bonitos dibujitos, pero existe mucha carencia en el análisis y en la toma de decisiones, ¿no? Un informe tiene que concluir en un análisis, conclusiones, toma de decisiones. Ese informe se eleva a la alta dirección o al órgano de gobierno y el órgano de gobierno toma las decisiones que considere pertinentes. Esa es una información que genere valor, ¿no? Tenemos también las auditorías, auditorías internas relacionadas con estos tres sistemas. No olvidemos que las auditorías internas lo que permiten demostrar es la evaluación de la conformidad que tenemos con respecto a los requisitos y también la revisión del sistema, ¿no? La revisión por la dirección, que también es parte de la verificación. Esta es una revisión que hace la alta dirección de la institución con la finalidad de poder evaluar, ¿no?, el sistema desde tres perspectivas, ¿no? Que el sistema sea idóneo, que es decir, que el sistema se encuentre alineado a la dirección estratégica de la institución, que el sistema sea adecuado, es decir, adecuado al contexto de la institución. El contexto puede ir cambiando y el sistema tendría que tener esa capacidad de adaptabilidad para poder tener ese nivel de acople a cambios planificados o no planificados. Y, y la eficacia, ¿no? Cómo esta revisión que hace la alta dirección le tiene que permitir evidenciar de que la estructura documentaria que se ha desarrollado para estos sistemas le permite lograr los objetivos establecidos, ¿no? Entonces esta revisión es importante para la demostración de la idoneidad, adecuación y eficacia. Y posiblemente tengamos algunos momentos en los cuales el sistema, lo planificado no se ha ejecutado adecuadamente. Se ha podido detectar eso a través del seguimiento y, bueno, haremos las acciones que sean pertinentes, ¿no? Como acciones como cuáles, podríamos declarar acciones de no conformidad, ¿no? Y eso va a derivar a que las organizaciones establezcan planes de trabajo, ¿no? Y en el caso que lo planificado se ha podido ejecutar adecuadamente, ¿qué es lo que sucedería? Estableceríamos o activaríamos el proceso de la mejora continua, ¿no? Lo que buscan estos sistemas es no quedarnos satisfechos, ¿no? Si hemos logrado los objetivos según lo planificado, no nos conformemos con eso, sino tenemos que desafiarnos cada día más. Es por ello que yo a veces, cuando audito en unos sistemas y veo, por ejemplo, el mismo objetivo con la misma meta, un año, 2 años, 3 años, yo le digo, ¿cuál es el significado, ¿no?, de que tengas este mismo objetivo, solamente le cambias el año y la misma meta con el mismo valor durante 3 años? O sea, ¿dónde quedó la mejora continua aplicada en este objetivo, ¿no? Entonces, tenemos que estar en ese constante proceso de desafío, ese constante proceso de mejora que permita a las organizaciones, ¿no?, volverse cada vez más eficientes. Bueno, con respecto un poco a lo que hemos hablado ya de la ISO 20000, de la ISO 20001, hemos hablado del ciclo de planificar. Es importante definir adecuadamente el alcance de nuestro sistema de gestión, ¿no? El alcance está íntimamente ligado al tiempo, a las capacidades que podamos tener, ¿no? Y también posiblemente algún costo, ¿no? Algún presupuesto que podamos tener, ¿no? Entonces, no es necesario iniciar con un alcance demasiado grande. Puede ser algo razonable y luego, conforme uno ya demuestra que el sistema le está dando los resultados esperados, puede ir incrementando el alcance, incorporando otros servicios para poder, de repente en un mediano o largo plazo, incorporar los servicios de tecnología en su totalidad, ¿no?
En el hacer, ¿no? La implementación de procesos de entrega y soportes de servicios, ¿no? Hay que asegurar la satisfacción del cliente, hay que establecer los mecanismos, ¿no? Estos controles que hemos mencionado de revisión, verificación y validación en los distintos procesos, ¿no? Que están asociados con el servicio de tecnología de la información para que de esta manera asegurarnos la satisfacción de nuestros clientes. Verificación, ya hemos hablado de las auditorías, los indicadores, la revisión por la dirección que se hace y como parte del actuar, la gestión de no conformidades y mejora continua. De la misma manera, en la ISO 27001, como parte de la planificación, quiero enfocarme en lo que es el proceso de gestión de riesgos, ¿no? Ahí pueden hacer una pregunta. Carlos, y dentro de la integración que tú mencionas, ¿es posible que nosotros podamos integrar la gestión de riesgos? La respuesta es sí. Uno puede integrar, pero recalco, no toda integración es total. Existe un nivel de integración, ¿sí? Y ese nivel de integración depende del enfoque de cada uno de los estándares. Entonces, si en algún momento ustedes buscan tener un sistema integrado con estas tres normas, tienen que primero identificar cuál es el estándar que van a poder ustedes utilizar para integrar el componente de gestión de riesgos de estas normas. En segundo lugar, identificar cuál es el enfoque desde la perspectiva de la gestión de riesgos de cada uno de estos estándares. Y en tercer lugar, es establecer un marco de trabajo o un marco de referencia que les permita a ustedes, ¿no?, dar el debido cumplimiento y ser eficientes en la gestión de riesgos. Es importante, si ustedes implementan estos estándares y quieren tener un sistema integrado de gestión, es importante que sí se evalúe el tener el proceso de gestión de riesgos integrado y de cuál va a ser el marco metodológico que ustedes van a emplear. En la fase del hacer, bueno, ya una vez establecido el proceso de gestión de riesgos, haber planificado controles, ¿no? Ya en el hacer tenemos que tener la ejecución de estos controles y la evidencia de la ejecución. Bueno, el verificar es similar a la norma anterior, indicadores, revisiones por la dirección, auditorías, y en el actuar, ¿no?, todo lo que es el componente de mejora continua y gestión de no conformidades. En la ISO 22301, la norma de continuidad de negocio, la fase de planificar, acá les he querido hacer mención de el análisis de impacto en el negocio y la evaluación de riesgos, ¿no? El proceso de construcción que tenemos para un plan de continuidad de negocio no es que sea solamente derivado a que, bueno, nos vamos a sentar a hacer un plan que puede ser lo mismo que hacer un procedimiento. No es así. Hay una secuencia de pasos. El primer paso que nosotros tenemos que tener es el análisis de impacto en el negocio. Este análisis de impacto en el negocio lo que nos va a permitir a nosotros es identificar los servicios críticos, los procesos críticos, las actividades críticas y los recursos críticos, ¿no? El tiempo de recuperación objetivo que debemos de tener, ¿no? Y el máximo tiempo de parada tolerable que podemos tener con respecto a los servicios, ¿no? O al servicio en el cual vamos a establecer la continuidad del negocio. Posterior a ello, vamos a pasar al componente de evaluación de riesgos, en donde vamos a determinar estos escenarios que podrían poner en riesgo estos recursos críticos o actividades críticas que hemos determinado. Una vez que nosotros hemos determinado estos escenarios de riesgo, vamos a pasar por el proceso de determinación de las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a utilizar en cada uno de estos escenarios? Y luego de ello, en base a esas estrategias, en base a esos tiempos, se establecen los planes, ¿no? Esos planes hay que
ejercitarse en esos planes, también hay un componente de ejercicios y pruebas, y posteriormente a ello hay que evaluar la capacidad de estos planes. Pero hay todo un proceso para la continuidad del negocio, ¿no? No es solamente, y si uno desea certificarse, una organización desea certificarse en este estándar, lo que tendría que hacer es evidenciar el debido cumplimiento de todo ello, ¿no? Eh, Importante también, producto de las diversas, del desarrollo de diversas etapas, ¿no? Nos va a ayudar a la fase de verificación, por ejemplo, los ejercicios, el resultado de los ejercicios, vamos a poder nosotros tenerlo como data para la fase de la verificación, vamos a tener indicadores, vamos a poder tener también informes, ¿no? Vamos a poder también la revisión de los planes de continuidad de negocio, las revisiones del análisis de impacto en el negocio, la revisión de la evaluación de riesgos, así sucesivamente. Vamos a tener componentes de verificación, la revisión también por parte de la alta dirección. En el componente del actuar, vamos a establecer no conformidades y el componente de la mejora continua. Muy bien. Eh, con respecto a herramientas que nos apoyan en el desarrollo de estos estándares internacionales, primero, la ISO 20000, podemos tener plantillas de trabajo, ¿no? Teniendo en consideración los niveles de servicio, ¿no? Estas plantillas de trabajo en las cuales nosotros vamos a identificar de los servicios, cuál es el objetivo del servicio, cuál es el alcance que debe tener el servicio, identificar cuáles son las necesidades y expectativas de las distintas partes interesadas, y tanto internas como externas, con respecto a estos servicios, las actividades que se cumplen en el servicio, los elementos de entrada que activan la ejecución de esta actividad, quién te la va a proveer, los elementos de salida, ¿no? Que te tienen que generar estas actividades como instrumentos de generación de valor, y cuáles son el cliente o usuario interno o externo que se le prestaría se le daría esta salida, ¿no? Tener como parte también de, de los servicios, es importante también haber identificado y documentado los niveles de servicio, ¿no? Para que nosotros también podamos estructurar eh, nuestro proceso, nuestras actividades, nuestros controles en el marco del cumplimiento de ese nivel de servicio. Porque no vaya a ser que hagamos un sistema que sea demasiado rígido y que al final el sistema no me permita cumplir con estos niveles de servicio. Y ahí el mismo sistema nos estaría generando riesgos, ¿no? De cumplimiento de nuestros compromisos que tenemos tanto con las partes interesadas internas y externas. El procedimiento de gestión de incidentes, ¿no? Hay que establecer niveles de tipos de incidentes, cómo se escalan los incidentes, cómo se atienden los incidentes, personas responsables en la toma de decisiones en los distintos tipos de incidentes. Eh, tener en cuenta que en este escalamiento de los incidentes, conforme los incidentes vayan escalando en su gravedad, tenemos que tener un equipo de mayor dominio o de mayor autoridad que tenga que tomar decisiones en el momento oportuno, y estas tomas de decisiones en el momento oportuno impacta positivamente en los tiempos, ¿no? Que podría demorar el poder reanudar el servicio. En el tema de la ISO 27001, como ya hemos hablado, es importante trabajar matrices de riesgos. Ahí ya dejo un poco también la pregunta de si es que nosotros trabajamos estos tres sistemas de manera integrada, desarrollar una matriz de riesgo que sea, pues, adecuada a estos tres sistemas y que les permita, ¿no? esta eficiencia. Establecer una buena estructura documentaria, ¿no? A veces nos ponemos nosotros a desarrollar sistemas de gestión sin primero haber hecho un análisis desde la perspectiva documentaria de mi institución,
¿no? Por ejemplo, en mi institución se permiten primero manuales, directivas, políticas, procedimientos, instructivos, flujogramas, registros, ¿no? Entonces, y se los digo por qué, porque yo he visto una institución que a todo lo quiso llamar política, por ejemplo. Y luego en su procedimiento de aprobación de políticas, en su procedimiento de aprobación de documentación, disculpen, se había establecido que las políticas solamente pueden ser aprobadas por el directorio. Entonces, y el directorio sesionaba una vez cada 6 meses. Y pasaba de que el directorio sesionaba, pero para ellos un tema en agenda que no era, digamos, importante era la aprobación de políticas y aparte, al ser tan tecnológicas las políticas que se habían establecido, muchos de los miembros del directorio no entendían, ¿no? La naturaleza de ello, pero le habían dado el nivel de política. Entonces, hay que definir claramente, hay que definir bien qué tipo de documento es el adecuado, porque no necesariamente si en la empresa A ese documento se llame política, en mi organización también se deba de llamar política, porque hay que evaluar más allá del nombre las líneas de aprobación que necesitamos nosotros con respecto a estos sistemas de gestión. Y en la ISO 22301, ¿no? Establecer un adecuado formulario para el análisis de impacto en el negocio, ¿no? Existen diversas técnicas para el análisis de impacto en el negocio. La ISO también tiene diversos estándares. Hay un estándar de análisis de impacto en el negocio, ¿no? Adecuemos un formato. Si lo que tradicionalmente se maneja son las encuestas, pero no necesaria, pero si hacemos una encuesta, hay que reforzar mucho el enfoque holístico, es decir, pedir que la muestra de las personas que van a completar la encuesta sea una muestra que te permita ver la actividad desde diversas perspectivas, ¿no? Y no de una sola, porque podría generarse algún sesgo con eso, ¿no? Si es que vamos a desarrollar las encuestas. Y en segundo lugar es importante el análisis que se vaya a hacer de las encuestas, ¿no? Porque al final toda la información que se tenga dentro de las encuestas asociadas con el análisis de impacto en el negocio me tendría que generar un consolidado, ¿no? Y este consolidado tendría que ser prácticamente el instrumento final del proceso de análisis de impacto en el negocio, y eso tiene que ser expuesto al órgano de gobierno de la alta dirección. Y planes de continuidad y recuperación ante desastres. Es importante, si bien es cierto, todos tenemos, cuando implementamos un sistema de continuidad de negocio, buscamos que las organizaciones demuestren su capacidad de resiliencia, pero también hay un límite, ¿no? Yo no te puedo asegurar que te recuperes ante todo, no te lo voy a asegurar. Entonces es importante no vender, ¿no? No vender falsas expectativas dentro de estos sistemas de gestión, porque al final puede suceder un evento que no teníamos la capacidad porque la estrategia de continuidad demandaba una inversión que no teníamos. Entonces hay que dejar claro los límites de nuestro sistema de gestión de continuidad. Bueno, ¿cómo iniciar la implementación de estos sistemas ISO? Primero, elaborar un diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico les va a dar la línea base, ¿no? Ahora, si van a hacer, la intención sería implementar los tres sistemas, tendría que ser un diagnóstico simultáneo de estos tres, ¿no? Vamos a identificar cuál es el porcentaje de avance, vamos a identificar cuál es la brecha que se tiene, ¿no? Eh, Luego de ello se puede definir el alcance. El alcance podría ser distinto por cada sistema, podría ser integrado, ¿no? Y al tener un alcance integrado, mejoraría aún más el nivel de integración que podría tener nuestro sistema. Se elaboramos un plan de implementación en base al alcance ya definido y en base a las brechas. Establecemos en base también al ciclo PHBA un plan de implementación en el cual podamos nosotros a través de este plan cubrir
estas brechas con acciones planificadas, ¿no? La capacitación del personal. Tenemos que, si vamos a iniciar el proyecto de implementación, tenemos que tener recursos competentes, recursos capacitados, personas en cada uno de los procesos con las cuales podamos conversar el mismo lenguaje y que puedan entender lo que nosotros como administración de los sistemas buscamos dentro del proceso y nos puedan colaborar ya desde la interna del proceso con acciones que sumen a la implementación del sistema. Monitorear reuniones de balance, posiblemente podrían ser al inicio reuniones quincenales, porque si bien es cierto los proyectos al inicio tienen mucha incertidumbre, entonces podríamos tener reuniones con un tiempo corto y luego conforme el equipo va tomando mucho más posesión del proyecto, las reuniones podrían ser de mediano plazo, ¿no? Bueno, dentro de los beneficios que podemos tener en estos sistemas, ¿no? La eficiencia operativa, ¿no? Si buscamos la integración de estos tres sistemas, que hemos hablado que sí es viable integrarlo, la integración me va a generar eficiencia, ¿no? Pero también cada uno de estos sistemas de manera independiente me va a generar una eficiencia porque vamos a planificar, vamos a tener una mayor robustez en la planificación, vamos a incorporar estos requisitos dentro de los procesos y vamos a buscar que los incidentes sean los menores posibles porque tenemos ya de por sí, producto de la planificación, controles eficaces. La optimización de los procesos y reducción de costos, como parte de la mejora continua, y al haber incorporado los diversos componentes, los diversos requisitos dentro de los procesos, la mejora continua me va a llevar al proceso de revisión. Este proceso de revisión vamos a encontrar mejoras. Estas mejoras me van a permitir optimizar, ¿no?, los procesos y la reducción, y esto impactando en la reducción de costos. La reducción de incidentes, al tener herramientas preventivas, pero también nosotros no vamos a asegurar de que los incidentes no sucedan. Vamos a ver si el sistema está correctamente implementado. Esto va a generar un impacto en la reducción de incidentes, pero en los incidentes que puedan suceder, lo que vamos a poder evidenciar es una adecuada capacidad para poder sobreponerse y para poder dar soluciones a estos incidentes. La mejora de la satisfacción del cliente, ¿no?, enfocado, ¿no?, a los servicios de TI. Estos clientes internos o externos que también brindamos estos servicios van a ver que que damos una mayor satisfacción a los requisitos aplicables, ¿no? Y va a haber una percepción adecuada. Igual el cliente, desde la perspectiva de la seguridad de la información, al ver la custodia adecuada de la información y al ver que también posiblemente la información de ellos, que pueden ser sus datos personales, se encuentran correctamente resguardadas, y desde la perspectiva de la continuidad del negocio, que los servicios que brindamos a la ciudadanía o a los clientes son servicios que tienen capacidades, tienen recuperación, y el servicio ante cualquier incidente en un tiempo oportuno se va a reanudar, ¿no? Y el cumplimiento y la reputación. Ya hemos hablado del cumplimiento desde la perspectiva del cumplimiento de los requisitos aplicables, ¿no? Pero también, más allá también del cumplimiento, la buena reputación de un sistema no solamente la da una certificación, sino también la da la capacidad que tenemos ante la adecuada gestión de incidentes o desastres. En conclusión, y ya para ir terminando, estos sistemas de gestión que hemos conversado el día de hoy generan un valor, ¿no? Y hemos hablado del valor desde la perspectiva de cómo aportan al propósito y dirección estratégica de una organización. Y la manera de aportar va a ser alineando los objetivos de los sistemas a los objetivos estratégicos institucionales. La mejora continua, ¿no?, es esencial, ¿no? No conformarnos con lograr los objetivos, no conformarnos con tener indicadores en verde,
no conformarnos con no tener no conformidades, sino desafiarnos y motivar dentro de la organización el querer seguir mejorando y querer seguir siendo eficientes, ¿no? El que nosotros nos quedemos en esa zona de confort nos podría hacer bajar, ¿no? La guardia y no estar y reducir esa capacidad detectiva. Y la alineación con el negocio, que es importante, ¿no? Tener en cuenta los servicios, hacer un buen análisis de los servicios que para nosotros son esos servicios que causan expectativa, ¿no? Esos servicios críticos o esos servicios que son los servicios más demandantes de mi institución, de mi organización, y a partir de esos servicios poder construir también o poder identificar esos activos críticos y determinar escenarios que podrían generar disrupciones a estos servicios ya identificados. Muy bien. Bueno, aquí les dejo, antes de pasar a la ronda de preguntas, si ustedes tienen a bien seguirme en las redes sociales, me pueden seguir como Carlos Flores Roca en las distintas redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, ahí me van a encontrar como Carlos Flores Roca. Angélica. Bien, wow, qué interesante presentación hemos tenido, donde hemos conocido el verdadero valor de las normas ISO en los servicios de TI. Gracias, Carlos. A lo largo de esta sesión, nuestro speaker nos llevó más allá del cumplimiento normativo para mostrarnos cómo los estándares ISO pueden ser herramientas estratégicas para fortalecer la resiliencia, optimizar procesos y alinear la tecnología con las necesidades reales del negocio. Su enfoque práctico, lleno de ejemplos reales y claridad conceptual, nos deja una ruta más clara para transformar nuestros servicios de TI con propósito y visión. Muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos tu experiencia y por guiarnos en este recorrido hacia una gestión más inteligente y sostenible. Antes de abrir el espacio de preguntas y respuestas, quiero aprovechar para recordarles que este webinar se puede ser registrado como parte de los CPD en la plataforma de PeopleServe. Así que no olviden incluirlo en su perfil como parte de su desarrollo profesional. Si no sabes cómo hacerlo, te dejamos un corto video donde te mostramos cómo hacerlo en menos de 2 minutos. Lo puedes ver ahí en el chat. Bien, vamos a leer ahora las preguntas. Tenemos varias preguntitas por aquí y la primera dice, ¿por qué cree que muchas organizaciones solo ven las normas ISO como una exigencia de cumplimiento y no como una herramienta de valor? Ok, bueno, yo considero que es por dos puntos importantes. Desconocimiento de la alta dirección, ¿sí? Hay altas direcciones que no se dejan asesorar adecuadamente. En muchas organizaciones existe gente competente, gente que puede ayudarles a una adecuada toma de decisiones. Entonces, yo creo que cuando las altas direcciones no conocen o no quieren demostrar que no conocen sobre esto, ahí solamente se va a buscar el cumplimiento, ¿no? Porque estas son sistemas que posiblemente sean inversiones, ¿no? Que nos van a ayudar en los momentos complicados. Eh, y hay que enfocar muy bien cuál es el tipo de recuperación que se va a tener. Me refiero a una recuperación económica ante una inversión, ¿no? Porque acá como vamos a establecer sistemas de un carácter preventivo, los, la- los beneficios no se van a ver solamente materializados de una forma directa, sino de una indirecta. Yo diría que en este caso es importante la concienciación de una alta dirección para que sepa los reales beneficios y no vea solamente esto como algo para cumplir con una exigencia, sino para realmente como un instrumento de toma de decisiones. Muy bien, muy bien. Aquí tengo otra próxima pregunta. Dice, ¿cómo se alinean las normas ISO con marcos como ITIL,
COVID o NIST? Ok. Eh, a ver, existe componentes similares, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos de ITIL, de COVID, de NIST, eh, estos estándares tienen sus enfoques. Yo considero si hay una organización que ya los tuviera establecidos, es importante en el diagnóstico que desarrollemos tomarlos en consideración, ¿no? Porque si hay una organización, por ejemplo, que ya tuviera NIST 800 como parte del instrumento de gestión de riesgos, eh, entonces tendríamos que ver cómo se ha diseñado el instrumento, tendríamos que ver también de qué manera podríamos acoplar toda esa metodología y a partir de ello establecer una metodología integral de gestión de riesgos. Asimismo, a través del ITIL, ¿no? La biblioteca que tengan, analizar todo ello para que nosotros podamos establecer eh, un buen diagnóstico tomando en consideración esos distintos componentes. Ahora, este diagnóstico tiene que formar parte del análisis del contexto institucional que podamos saber, que podamos tener. Yo no recomendaría que se implemente un sistema de gestión eh, de manera paralela con otros marcos. Es decir, si una organización dice, hoy día quiero implementar 20.001, 27.001, quiero implementar ITIL, quiero implementar COVID, no, hay que darles prioridades a todo ello, ¿no? Entonces, las prioridades ya las va a determinar cada organización, pero posiblemente si una organización tuviera la intención de implementar todo ello de manera simultánea, esto podría generar un riesgo, ¿no? Hay que analizar el riesgo que podría generar la implementación de estos distintos marcos en el mismo momento. Pero todo marco tiene sus particularidades, todo marco se puede integrar. Lo importante es hacer un diagnóstico adecuado para que podamos identificar los componentes de cada uno de estos modelos que podrían servir al sistema de gestión ISO que estemos implementando. Ok, ok, excelente. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es el valor estratégico que aportan los estándares ISO a la gestión de servicios de TI en comparación con otros marcos de referencia como ITIL o COVID? Eh, no es que exista voy a utilizar un término, no es que exista una prioridad o una competencia entre ellos, ¿no? Cada marco es respetable, ¿no? Hay personas que consideran conveniente establecer COVID, establecer ITIL, ¿no? Hay otras personas que consideran optar por una certificación de reconocimiento internacional como es la ISO, ¿no? Entonces, ya va a depender, ¿no? La ISO lo que te va a permitir el estándar, en este caso ISO 20000, es obtener un reconocimiento internacional por un organismo de certificación que se encuentra acreditado y esa certificación va a tener un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Hay organizaciones que buscan, ¿no? Culminar todo su proceso de implementación y haber demostrado a través de evidencia con un reconocimiento internacional y eso te lo permite el estándar ISO 20000. No es que un estándar sea mejor que el otro, sino va a depender lo que cada organización busque. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, ¿qué áreas de la organización o del equipo de TI suelen resistirse más a los cambios cuando se implementan normas? Eh, de por sí, yo considero que más que el equipo de TI se resista, se piensa mucho que todo esto lo tiene que ver TI. Entonces, y eso es algo que no debemos, para que este sistema se mantenga, eh, tenemos que saber de que en cada fase van a haber distintos actores. Posiblemente el actor que más visible esté es tecnología, pero no es que debamos nosotros de hacerlo 100% responsable la tecnología de esto, ¿no?
hay áreas que podrán tener una mayor fortaleza en la planificación, hay áreas que van a poder tener como tecnología una mayor fortaleza técnica, ¿no? Entonces, pero a la pregunta, ¿cuál es la principal, llamémoslo falencia o casuística en la cual existe una reunencia en el área de tecnología? Yo podría decir que es cuando no se les concientiza adecuadamente y no se les capacita, ¿no? Porque a veces ya nosotros pensamos que la persona que trabaja en un área de tecnología ya conoce todo, pero hay un componente de gestión que debe conocer, que debe fortalecer, para que mantenga esa competencia. Entonces, yo creería que cuando no se les involucra adecuadamente y cuando no se les genera la competencia, ahí se puede generar el quiebre en el proyecto y vas a tener dentro del proyecto una parte interesada que posiblemente no sea colaborativa. Ok, ok, es cierto. Bueno, pues aquí tenemos un comentario que quiero leer. Te lo dice: en ocasiones las organizaciones no creen realmente en los beneficios que estas certificaciones corporativas aportan a todos los interesados. Solo quieren obtener el certificado y eso se convierte con el objetivo principal. Pasar las auditorías de recertificación preparando evidencias antes de la llegada del auditor. Es una aportación que nos Sí, han no, hecho. y no dejan de tener razón. Hay organizaciones, es por ello que es importante analizar qué tipo de alta dirección tenemos. Es importante porque yo he visto organizaciones que tienen hasta 7 sistemas de gestión y cometen errores de organizaciones que son organizaciones que tienen un año de creadas. Yo les digo, es increíble que ustedes teniendo todas estas certificaciones no hayan incrementado su capacidad detectiva ante cualquier falencia y cometan estos errores, ¿no? ¿Y eso cuándo sucede? Cuando el objetivo es llenarme de certificados para poner en la pared, ¿no? Esa no es la idea al final. La idea es que toda esta inversión se vea reeditada en un impacto reputacional, en un impacto estratégico, en un impacto operativo, en un impacto financiero, en un impacto legal positivo, ¿no? Pero por eso digo que es importante tener una alta dirección que realmente valore los sistemas de gestión. Así es. Entonces aquí tenemos: ¿recomienda algún estándar emergente que las organizaciones deberían comenzar a considerar? Estándar emergente, o sea, ahí no entendí muy bien. ¿A qué se referiría con estándar emergente? ¿Nuevos estándares que están saliendo? Sí, entiendo que a eso se refieren, a los nuevos estándares que están Ok. saliendo, cuáles pudieran Ah, las organizaciones adoptar. a ver, en lo que respecta a tecnología, yo podría hablar de la ISO 27701, ¿no? El sistema de gestión de datos personales, ¿no? Eh, hablar también de la ISO 42000, el sistema de gestión, que ambas normas que estoy diciendo en este momento son certificables, y ISO 42001, que es sistema de gestión de inteligencia artificial, y la ISO 56001, que es sistema de gestión de la innovación, ¿no? Que es un estándar reciente, del año pasado. Yo creo que Ok. esos estándares es importante que los tengan dentro de su catálogo, ¿no? A los amigos de tecnología, ¿no? Me refiero a ellos. Y vean la posibilidad, porque esas normas van a tener mucha acogida en el mercado tecnológico. Ok, excelente. Y por último, tenemos más comentarios ahí en el chat, pero el tiempo apremia. Por último, ¿por qué dicen que, por qué las organizaciones suelen darle mayor prioridad a lo que tiene que ver la gestión de proyectos que a las áreas encargadas del cumplimiento de las normas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cumplimiento, yo considero que existe en el mercado una mala definición de lo que es el cumplimiento, ¿no? Dicen cumplimiento que se cumpla con las leyes y punto. No. El cumplimiento se compone de dos componentes muy marcados, ¿no? Los requisitos y los compromisos.
Los requisitos es todo aquello que yo debo de cumplir y los compromisos es todo aquello que yo decido cumplir. Ujú. Entonces, eh, yo no desmerezco la idea de que se enfoquen también en un área de proyectos, pero el cumplimiento lo es todo. El cumplimiento es un paraguas, ¿no? Entonces, el cumplimiento tiene que evaluar a través de un programa de vigilancia, ¿sí? O un programa de cumplimiento, ¿no? Que todos los procesos estén cumpliendo con sus requisitos y compromisos. Entonces, si yo no le destino a mi área de cumplimiento bien estructurada, los recursos humanos, financieros o infraestructura y priorizo otras áreas, lo que yo estoy haciendo es reduciendo la capacidad detectiva que tiene mi área de cumplimiento. Y no olvidemos que el área de cumplimiento lo que va a buscar es va a detectar son posibles desviaciones y esas desviaciones al final me podrían traer hasta complicaciones legales de no cumplimiento. Entonces, si yo me enfoco en un proceso o priorizo un proceso, posiblemente esté reduciendo la capacidad detectiva de mi sistema de cumplimiento. Correcto, excelente, excelente. Bueno, pues hemos llegado hasta el final y como decimos aquí, ¿no? Cerramos con broche de oro esta jornada llena de insights y aprendizaje. Gracias, Carlos, nuevamente por compartir con nosotros tu visión, tus experiencias y sobre todo ese enfoque práctico que tanto valoramos. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Perfecto. Angélica, permíteme despedirme, dar unas últimas palabras. Yo, primero, agradecido a ustedes por permitirme exponer mi, mi enfoque sobre los sistemas de gestión ISO. Estoy llano a colaborar con ustedes en lo que estimen conveniente. Yo creo que estas reuniones, estos grupos de trabajo, de conversatorios, lo que ayudan es a nutrirnos y a ver enfoques que no necesariamente yo digo que lo mío sea la ley, pero es un enfoque que lo puedo tomar en consideración, ¿no? Y construya cada uno su propio enfoque y será hasta otra oportunidad. Muy agradecido por todo. Gracias nuevamente, Carlos. Y gracias también a cada uno de ustedes que nos acompañó hoy. Esta comunidad sigue creciendo gracias a su participación y sus ganas de aprender y aplicar buenas prácticas en su entorno profesional. Y atención, porque ya tenemos nuestro próximo webinar confirmado, la norma ISO 31000 y su aplicación a la seguridad y salud en el trabajo. Un tema clave para entender cómo la gestión de riesgo puede fortalecer la protección y el bienestar en nuestros entornos laborales. Si quieres revivir este contenido o compartirlo con su equipo, el webinar será subido a nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirse y activar las notificaciones. Estén atentos a los eventos de la comunidad de ITCM República Dominicana, donde seguiremos explorando temas clave para su desarrollo profesional. Gracias y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias con todos.